¿Qué dice la Biblia de los padres? Y esta mañana quiero hablarte, va dirigido a los varones, porque es día del papá. Antes de orar y de que nos lleven a festejar, por eso vengo bien arreglado, porque me van a llevar a festejar. Están compras de pánico por día del padre ahí en Ezequiel, papá. Y yo quiero hablarte, hermanos varones. Bueno, principalmente a los varones, porque la Biblia establece que los varones son cabeza del hogar. El varón es cabeza de la esposa y Cristo es cabeza del varón. Yo quiero enfocarme a los varones, porque muchas veces no sabemos cuál es nuestra función, cuál es nuestro papel. A veces humillamos, denigramos a la mujer, cuando la Biblia no dice eso. Entonces, hoy quiero hablar específicamente a los padres varones. Los padres son la cabeza del hogar y son los proveedores del hogar. Hoy en día ya se ha dado de quitarle el papel que le corresponde al varón bíblicamente, con una mala interpretación del famoso feminismo. ¿Por qué? Porque el famoso feminismo ha llegado a empoderar a las mujeres. ¿En qué sentido? Ya hasta les han puesto mamás luchonas, les han puesto un sinfín de apodos. No está mal que la mujer trabaje, y con esto no estoy haciendo de menos a la mujer. Está bien. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, Dios creó primero a Adán y le delegó, le dijo: vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Ahorita lo vamos a ver con la Biblia. Pero ambos valen lo mismo. Eva y Adán valen lo mismo delante de Dios. Solo que el hombre es más rudo por naturaleza, más fuerte. Yo sé que igual hay mujeres que se pueden sentar a un hombre de un trancazo, lo que ustedes quieran, pero no se trata de eso. Yo sé. El hombre es más rudo por naturaleza, más fuerte, es el que enseña a sus hijos, es el que les muestra a sus hijos, tanto varón como mujercitas. Y es un papel muy indispensable. No nada más hoy, siempre ha sido un papel indispensable. A veces suele suceder de que los hijos crecen con puras mujeres y se hacen homosexuales, se hacen gays, se hacen, o como tú le quieras llamar. Y esto no está bien delante de Dios. Porque la figura paterna es muy importante, no solamente por respeto, que es lo principal, sino que tener una enseñanza tanto bíblica como una enseñanza de vida, como desde enseñarles a agarrar un desarmador a los hombres, cambiar una llanta de un carro, checar un carro, enseñarles a manejar, enseñar muchas cosas. Siempre hay más confianza de un padre como varón en un hijo varón. No por hacer de menos a la mujer, aclaro, no lo hago con hacer de menos a la mujer, sino que siempre el varón, como les digo, es más fuerte y la mujer es más sentimiento, por ley. La palabra de Dios nos dice que los deberes de un padre son estos. Vamos a 1 Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. ¿Ya lo tenemos? Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
No con esto estoy diciendo que las mujeres no trabajen o no hagan nada y que no valen, sino que el apoyo debe de ser de ambos y valen lo mismo delante de Dios. Pero por ley el hombre tiene que proveer para el hogar. Cuando se casan, ¿qué es lo que dicen? Cuando le dan las arras. Es una costumbre que tienen, que ni siquiera es bíblico, de que le entregan las arras porque la mujer va a administrar el dinero, que el hombre le da simbólicamente las arras como un dinero a la mujer y la mujer guarda el dinero y la mujer hace esto y la mujer lo. La palabra de Dios nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Claro que no. Nadie va a andar juntos. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Dios en su palabra nos dice, poniendo desde un principio al hombre como cabeza, fue al que delegó que tenía que estar a cargo del jardín del Edén, y fue Adán. Y esto lo podemos ver en Génesis 2:7. Vamos a Génesis 2:7. ¿A quién creó primero Dios? Adán. ¿Y qué nos dice Génesis 2:7? Si alguien lo puede leer, por favor. Y otro búsqueme Génesis 2:15. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gracias. El 15, ¿qué nos dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Gracias. Nos damos cuenta a quién usó primero Dios para hacer las cosas. No dice, usó a Eva para labrar la tierra. ¿O sí? No lo dice. Entonces, desde ese momento podemos darnos cuenta que Adán era responsable de Eva, su esposa. Adán fue el encargado del jardín del Edén. Después vemos en los siguientes versículos cómo fue formada Eva. ¿De dónde fue formada Eva? ¿De la cabeza? ¿De los pies? ¿De dónde? De la costilla. Por eso es que hay un dicho allá afuera que dice: y no va a venir tu costilla hoy, tu esposa. ¿Sí estamos entendiendo? Algunos dicen unas frases allá afuera, pastores y cristianos, dicen: Dios no sacó a la mujer de la cabeza para que no pisotee al hombre. Dios no sacó a la mujer de los pies para que el hombre no la pisotee. Es cierto. Qué casualidad que de la mitad, ¿no? Entonces quiero que entendamos esto. Estoy dando a entender esto, hermanos, no por machista, no por otra cosa, sino porque la mujer es la que guarda, la que cuida el hogar, y el hombre es el que tiene que proveer bíblicamente. ¿Sale? Entonces, en los siguientes versículos nos dice cómo fueron formados, cómo fue formada Eva, por qué todos los animales tenían su pareja para reproducirse, mas Adán no tenía. Y en el versículo 21 al 25 vemos cómo Dios forma a Eva y lo que le dijo. Vamos a ver qué nos dice. 2, 21 al 25. Si alguien lo lee, por favor. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomado. Gracias. Sí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Gracias. Aquí hay unos puntos muy importantes. Adán estaba solo y dijo: ya todos los animales tienen su pareja, menos Adán. Pues le voy a enviar una mujer. Y dice que estaban desnudos, pero aquí hay algo muy importante. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su esposa para hacer una sola carne. No solamente en el sexo, sino también tiene que ver en lo económico, en lo moral, en todo, hacer una sola carne en todo. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Ahora,
quiero que veamos qué nos dice en la Biblia, no solo del papá, sino veamos. El mandamiento más grande en las Escrituras es este. Vamos a Deuteronomio 6:5. Es el primer mandamiento, aparte de los 10 mandamientos, porque acuérdense que no nada más son 10 mandamientos, son 613 mandamientos en la ley judía. Pero vamos a ver esto. El primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gracias. Ahora, retrocediendo al versículo 2, leemos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Versículo 2, ahí mismo. Sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué entendemos con esto? El hermano Luis nos acaba de dar un ejemplo de lo que pasa con sus pequeños. ¿Cuántos hacen eso en su casa, con sus hijos? Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos, vamos a dar gracias a Dios porque no tenemos dinero, vamos a dar gracias a Dios porque tenemos el refri y la alacena llena. ¿Cuántos hacemos eso? Cuando hay y cuando hay, cuando no hay. ¿Cuántos tenemos ese hábito? La oración es un estilo de vida, no es algo que nada más cuando necesitamos, porque así somos los seres humanos. Ahora, siguiendo los versículos más adelante, dicen en el versículo 6 y 7: y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y las, ¿qué? Y al acostarte, y cuando te levantes. Hermanos, ¿hacemos esto? Levanten su mano, ¿quién ora con sus hijos de mañana y de noche? Nadie. Nadie ora con sus hijos, ni ustedes mismos oran por sus hijos. ¿Y hijos, quién ora por sus papás? Levanten su mano. 2, 3. ¿Quién más? ¿Ustedes oran por su papá, por su mamá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes, hermanos? Ustedes, bueno, ustedes no tienen papá y mamá. Bueno, los que tienen aún, aprovechenlos porque se siente gacho no tenerlos. Bueno, tener papá. Ahora, la historia hebrea revela que el padre debía de ser diligente e instruir a sus hijos en los caminos y las palabras del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. El padre que era obediente a los mandamientos de las Escrituras hacía precisamente esto. Vamos al libro de Proverbios 22, del 6 al 11. Proverbios 22, 6 nada más. Vamos a leer Proverbios 22, 6. ¿Qué nos dice Proverbios 22, 6? Todos no sabemos este versículo. Gracias. Entonces, hermanos, el versículo 6, el cual leímos, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto quiere decir, conforme se haga mayor, conforme vaya creciendo. No solamente en el camino de Dios, sino instruirlo por el buen camino del bien. Hoy en día podemos ver cuánta drogadicción hay allá afuera, cuántas cosas hay allá afuera, y como padres, ¿qué estamos haciendo? Como padres, ¿qué estamos tolerando? ¿Qué estamos enseñando? Aquí no nada más es de la mamá ni de los maestros, porque muchos padres, en serio que me ha tocado escuchar a mi esposa que mandan hasta a sus niños enfermos porque no los quieren tener en casa. Los mandan enfermos, los mandan sin desayunar,
los mandan sin hacer. Entonces, hermanos, tenemos que estar pendientes. Como varones es nuestro trabajo hacerlo. Dice, no se apartará de él, instruir. Se refiere a las primeras enseñanzas que un padre y madre deben de dar a sus hijos. Esto es su educación temprana. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no se apartará de las enseñanzas que tú le hayas dado. ¿Sí estamos entendiendo? No se distraigan, hermanos. Ahora, el instruir tiene un objetivo: colocar ante el niño la forma de vida prevista para él. El iniciar la educación del niño de esta manera es de gran importancia. Como les dije hace un rato, llega el momento en que los hijos tienen que volar. Ya casi me toca. Uno ya se va a la universidad, primero Dios, y la otra se va a la prepa. Si así, a veces ya no quieren estar con nosotros. Y hoy en la mañana precisamente me llegó una notificación de un recuerdo de hace 6 años de mi hijo. Y me partió el corazón porque pues en aquel tiempo, pues, no tiene más de 6 años, estaba en la primaria mi hijo. Y me llegó ese recuerdo donde él tocaba el teclado, pero él siempre, así como lo ven, siempre fue tímido, serio. Él de chiquito le decías, quédate aquí, y él se quedaba aquí. No se movía hasta que tú regresaras. Si en cambio la otra decías, quédate aquí, cuando veías ya estaba de otro lado. Yo creo que como padres aprendemos muchas cosas y los hijos son diferentes. Pero algo que yo agradezco a Dios, y eso que dijo mi hermano Luis me trajo muchos recuerdos, porque de chiquito siempre iban ellos, papá, vamos a orar. Y yo siempre, porque mi hija pues siempre ha tenido ese problema, sinceramente, con sus amigas. No digo que mi hija es una perita en dulce, ¿no? Ni que es una santa. Yo sé que es tremenda, contestona y enojona, gruñona, lo que ustedes quieran. Pero siempre le he dicho, mira, todos nuestros problemas ponlos en las manos de Dios. Papá, es que mira, me hacen esto, ora por ellos. Pero es que, ora por ellos. A veces hasta se enoja conmigo, tú puro orar, y no haces nada. No es eso, hija. Tenemos que instruirlos, tenemos que guiarlos. ¿Se imaginan qué tipos de padres seríamos si le dijéramos, tú dales? Si te hace algo va a su mamá, yo le doy a su mamá o a su papá. Hay padres que son así. ¿Sí o no? Les voy a comentar algo rápido. Una vez mi hijo iba en el kinder y siempre llegaba con sus, porque siempre les digo, siempre ha sido bien serio, llegaba con sus espinillas todas moradas. Y yo me preocupé porque dije, no vaya a tener leucemia, porque empiezan con moretones y cosas así. Estaba bien flaquito, nada más comía pan y leche. Entonces, él llegaba siempre moreteado. Y una vez su abuelo se dio cuenta, el papá de mi esposa, ya viste cómo es de presta la palabra del Señor. Y esa vez agarra y el Señor dice, ¿qué le estaba haciendo al niño? Ya mi esposa, no, es que hay un niño que le pega. Pues al otro día no me dijo nada mi suegro, fue al kinder, estaba en el kinder. Y yo sin darme cuenta llegó él y le pregunta a mi hijo, ¿quién es el niño que te pega? Y en eso iba pasando el niño con su papá. Es él, dice. Pues mi suegro fue y le dijo de cosas al niño enfrente del papá y todo, por defender a su nieto. A mí me dio pena porque dije, ay, ¿cómo estar haciendo ese tipo de ridículos? Pero digo, bueno, es una manera, es algo que les estoy contando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. No nada más con la Biblia, no nada más con en el camino, sino que tienen que guiarnos. Ahora, un pasaje del Nuevo Testamento que nos da una clara ilustración de la instrucción del Señor a un padre
en relación con la crianza de sus hijos. Vamos a Efesios 6:4. Y esto va para los papás, para ambos. Efesios 6:4. ¿Ya lo tenemos? Efesios 6:4, ¿qué nos dice? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no criadlos en disciplina y amonestación. Gracias. Y vosotros, padres, no provoquéis a qué? A ira. No hacer enojar a nuestros hijos. Este es un breve sumario de instrucciones a los padres, representada aquí por el padre, expuesto de una manera negativa y positiva. ¿A qué me refiero con esto? Y si vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El aspecto negativo de este versículo indica que un padre no debe fomentar malos sentimientos en sus hijos por su verdad. ¿Se acuerdan de qué hablamos hace 8 días? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda de qué hablamos hace 8 días? ¿Nadie se acuerda? A ver, no voy a continuar hasta que me digan de qué hablamos hace 8 días. De la maldición de los, que no hay maldición de los padres a los hijos. No es herencia, los pecados de los padres, de los abuelos. Ok, gracias hermano. Hablamos que si nosotros pagamos las maldiciones de nuestros padres, de nuestros ancestros. Dijimos que no hay demonios, no hay maldiciones generacionales en los cristianos, pero sí hay patrones que heredamos. Si tenemos un padre que golpea, el niño va a ir a golpear en el kinder, va a ir a patear a sus compañeros, va a ir a golpear a las niñas, va a ir a hacer todo lo que ve en casa. Te voy a decir algo, hermano, y quiero que te quede bien claro. Los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos y la esposa son el reflejo de lo que tú eres con Dios. ¿Tienes un hijo rebelde? Discúlpame, hermano, pero eres rebelde con Dios. ¿Tienes una esposa rebelde? Es tu costilla. El aspecto negativo de este versículo, ya dijimos, indica que un padre no debe fomentar malos sentimientos en sus hijos por su verdad, injusticia, parcialidad o el irracional ejercicio de la autoridad. Eso solo serviría para ocasionar que el niño alimente rencor en su corazón. ¿Cómo tratas a tu hijo? Si yo le preguntara a cada uno de los niños o de los muchachos, ¿le tienes miedo a tu mamá o a tu papá? ¿Qué creen que me dirían? Sí, dicen aquí. Pero no creo que le tengas miedo porque te haya querido, ay, me caes gorda, y pum, te pasa un zape. No, ¿verdad? No hacemos eso. Cuando nosotros corregimos, y lo dice la palabra de Dios, corrige al niño y él te librará de dolores de cabeza. Corrígelo. Incluso hasta hay cristianos que son bien bíblicos, tienen su varita hasta con un versículo: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí lo hemos visto? ¿Y lo hacemos? Ahí sí somos bien bíblicos, ¿verdad? Eso solo servirá, hermanos, el miedo servirá para ocasionar que el niño alimente rencor en su corazón. La palabra provocar significa irritar, exasperar, tratar de manera equivocada, incitar, etcétera, etcétera. Esto resulta de un espíritu, no estoy hablando de demonios, es una acción de un espíritu y métodos equivocados como es la
severidad, irracionalidad, autoritarismo, dureza, crueles exigencias. Me ha tocado ver padres cristianos que les exigen a sus hijos como no tienes idea. Les exigen y quieren que sus hijos sean perfectos. Los niños no les gusta la música, pero a fuerza casi le meten el instrumento en su cabecita. Nada más porque no les cabe si no se lo meten en su cabeza. Igual, para estudiar, ahí no digo que está mal, pero miren, hermanos, muchos meten a sus hijos a las escuelas donde salen hasta las 5 de la tarde. Pobres chamacos, no tienen vida social. No digo que está mal estudiar, pero también deben, yo crecí en una escuela de gobierno y pues nos formamos. Y qué bueno. Bueno, la mayoría que estamos aquí. Antes no había tanta escuela de paga. Antes me acuerdo que la única que había era la Stormy en aquel tiempo. Y era de paga. Y la Guadalupe Victoria, creo. Pero como dice Obrador, pues era puro fifí ahí nada más porque tenía dinero. Pues no nos tocó a nosotros. Entonces, hermanos, tales provocaciones a los hijos producirían reacciones adversas, menoscabando su afecto, obstaculizando su deseo por la santidad y haciéndolo sentir que es imposible complacer a sus padres. Obligamos a veces a nuestros hijos, no, tú vete a la iglesia, no, mandamos a nuestros hijos a la iglesia, pero nosotros no ponemos el ejemplo. ¿Sí estamos entendiendo? Les decimos a los hijos, no, es que ustedes necesitan de Dios. Todos necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros, todos necesitamos de Dios. Y yo pasé por esa etapa de rebeldía también, donde yo decía, pura iglesia, pura iglesia, pura iglesia. Y yo decía, yo ya no quiero ser cristiano, ya no quiero ser. Y eso lo he escuchado, incluso mi hija me comentó, papá, ¿qué crees que hicieron un foro ahí los jóvenes? Y hubo una pregunta donde dijeron que qué podía hacer porque ya no querían venir a la iglesia. Y me vino a la mente eso. Yo pasé por esa situación. Pero ¿sabe quién estuvo ahí? Mi papá. Mi papá no lo hacía con el modo de agredirme. Lo hacía con el modo de tienes que ir porque tienes que buscar a Dios. Y detrás de mi papá, no nada más era mi papá. Su papá de él ya no estaba, pero estaba su mamá, mi abuelita toda. Y siempre le decía, y son palabras que quedaron en mi corazón, que siempre me decía, no te metas en problemas, hijo. Vamos a orar, arrodíllate, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, vamos a hacer esto. Y para todo, orar, orar, orar y orar. Entonces, hermanos, no debemos de provocar a nuestros hijos a ira, porque lo único que vamos a hacer, ¿sabes cuántas personas hay de nuestra edad que odian a sus padres? ¿Sí sabes? Que odian a su papá porque los golpea, porque los ha golpeado, porque los ha maltratado. Y les voy a contar un caso que pasó conmigo aquí. Y aquí está, bueno, no está aquí, está allá con los niños. Juan Pablo. Él yo lo conocí como de la edad de 12 años, 13 años. A él lo abandonó su papá, su mamá. A su mamá también la abandonó, a sus hermanos. Yo los conocí en otra congregación. Y un día, me acuerdo que yo estaba tocando la batería en la iglesia y vi que llegó su papá. Y me emocioné yo más porque vi a su papá de él que lo fue a buscar. Y me acerqué a él. Le dije, ¿ya viste quién llegó? Sí, todo chavito. Pero llegó tu papá. No lo quiero ver. Nosotros éramos líderes de jóvenes. Y le dije, no tienes que guardar rencor. Y él me decía, no, dice. Y se puso a llorar, pero se le pusieron los ojos rojos y tenía coraje. Y él me decía, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Le digo, ve, abraza a tu papá, perdóname. Y no quería, me acuerdo que esa vez mi esposa y yo tuvimos que hablar con él. Él era muy duro de corazón, con Pablo.
En ese momento, cuando le dijimos ve, él agarró, abrazó a su papá y se soltó a llorar. Porque él guardaba mucho resentimiento con su papá. Por cómo los corrieron de allá, de donde ahorita es la congregación de Huachinango, casa de Juan Pablo. Ahí, de ahí los corrieron, sin saber que Dios iba a bendecir a este muchacho con ese hogar. Y es algo que a veces, como te digo, si te pregunto, ¿sabes cuántas personas de nuestra edad, de 30, 40, 50 años hay que odian a sus papás? ¿Sí sabes? Muchas. Y déjame decirte que es uno de los primeros mandamientos con promesa: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas los días de larga vida. ¿Has visto cuántos muchachos se han ido matado en moto, por drogadictos, por lo que tú quieras? Por no honrar y por no obedecer a sus padres. Ya no están aquí. ¿Eso es verdad? Un padre sabio busca hacer la obediencia deseable y alcanzable mediante el amor y la gentileza. ¿Cuántos padres sabios hay aquí? Levanten su mano. Nadie. Gentiles. Pasivos. ¿Cuántos tienen paciencia con sus hijos? Creo que es lo que más nos hace falta. El aspecto positivo es expresado en una dirección comprensiva. Este es educarlos, formarlos, desarrollar su conducta en todos los aspectos de la vida, mediante la instrucción y amonestación del Señor. En el proceso completo de educación y disciplina, la palabra amonestación contiene la idea de recordarle al niño sus faltas constructivamente. ¿La viste, Eli? Constructivamente. Yo todavía les pongo los chanclazos a mis hijos cuando están haciendo algo mal. Entonces, tenemos que hacerlo constructivamente. ¿Cómo corriges a tu hijo? Y sí te voy a decir algo que yo pasé. Nunca en la vida corrijas a tus hijos cuando estés enfadado por un problema de tu trabajo o por un problema fuera de tu hogar. Nunca quieras disciplinarlo, porque eso te va a traer consecuencias fatales. Y es lo primero que nos pasa, porque a mí me pasaba. Me salieron mal las cosas en mi trabajo al primero que me encuentro, mis hijos o mi esposa. Llegando a tu casa, mi suegra siempre me decía, llegando a tu casa, mira, lo de tu trabajo allá afuera, de la puerta para dentro de tu casa, olvídate de los problemas de tu trabajo, enfócate en tu casa. Como pastores, el primer ministerio que tenemos es nuestra familia. No es la congregación, es mi familia. Y también como padres y cabeza del hogar, tu primer ministerio es tu familia. El padre cristiano es realmente el instrumento en la mano de Dios. ¿Tú crees que realmente eres el instrumento en la mano de Dios? ¿No crees? O sea, aunque no lo creas, lo eres. Solo que a veces no nos dejamos usar. Todo el proceso de instrucción y disciplina debe ser aquel que el orden y administra, para que su autoridad pueda estar presente y esté en constante contacto con la mente, el corazón y la conciencia del niño. ¿Sabes cuánto remordimiento tengo yo de conciencia? Antes de que fuera pastor, mi vida era un desorden, tanto con mi esposa, con mis hijos. ¿Y sabes cuánto remordimiento cargo? Por andar haciendo cosas que no debí de hacer. Y es algo que me duele. ¿Sabes cuál es el consuelo que me da mi esposa? Dice, todo lo que no le diste a tus hijos, dice, ahora que tengas nietos, lo vas a hacer. No, le dije, es muy diferente.
el padre humano nunca debe presentarse a sí mismo como la mayor autoridad que determine la verdad y el deber. Es solamente haciendo a Dios en Cristo, el Maestro y el Gobernante, en cuya autoridad todo se puede hacer, que se logre alcanzar la meta de la educación. Si tu vida no es cristocéntrica, varón, tu familia no va a ser cristocéntrica. Si no tienes un hábito por orar, enseñarle a tus hijos, orar por los alimentos, orar en problemas, orar por gratitud, estás perdido. Encontré una frase de Martín Lutero. ¿Sí conocen a Martín Lutero? Es el primer protestante de toda la historia. Por eso nos llaman a nosotros protestantes, por culpa de este cuate. Martín Lutero decía: mantén una manzana al lado de la vara para darle al niño cuando hace bien. La disciplina debe ser ejercitada con una cuidadosa vigilancia y una enseñanza constante, con mucha oración. Mantén una manzana. ¿Sabías que Dios recompensa también la obediencia? Pero también es un Dios justo que disciplina. Y hay un versículo en la Biblia que cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me causó tanto, no dolor, pero me sacó de onda. Dice la palabra de Dios, me parece que es en Proverbios, o creo que es Corintios o Gálatas, no recuerdo bien. Dice este proverbio que te debes de gozar en medio de la aflicción, cuando tú te apartas de Dios y Dios te corrige. Porque Dios corrige y disciplina a los que reciben como sus hijos. Entonces, hermanos, si tú te has apartado de Dios y Dios te está diciendo: mira, te estoy poniendo esto y no haces caso, y te viene una tras otra, Dios te está hablando. Preocúpate, hermano, cuando Dios ya no te llame la atención, cuando Dios ya no te diga, porque la misma palabra de Dios dice: entonces ya no soy su hijo, sois unos bastardos. ¿Te imaginas ser un bastardo? Esa palabra suena muy feo. Sabemos lo que significa ser bastardo, es no tener padre, no saber nada de eso. ¿A cuántos les han dicho esa palabra? ¿A nadie? ¿Y qué tal duele? Tan solo de escuchar la palabra bastardo, ¡ay! Como que te cala. Es una palabra fuerte. Ahora imagínate en la Biblia: ya no sois unos hijos, sino sois unos bastardos. Entonces, hermanos, mi esposa, yo he aprendido algo de mi esposa. He aprendido de mi esposa porque ella es psicóloga, trabaja con niños especiales. Y siempre cuando le preguntan los papás: ¿cómo puedo corregir a mi hijo? ¿Cómo puedo corregir a mi hija? Hay que corregirlos con amor y benevolencia. ¿Te imaginas tener? Yo sé, mi hermana Jessie, tuve la oportunidad de escuchar su testimonio, cómo los golpeaba su papá. Y por cosas simples. Creo que es uno de los casos, perdón hermana que lo diga, pero es uno de los casos que más ha conmovido a mí como ser humano, porque digo, pues a mí sí me daban sabroso también. Doblaban un cable de esos de teléfono y con ese me daban, o con el cable de la plancha, éramos corregidos. Una vez llegó el punto a mi papá que me llegó a arrancar la reja de acá y empezó a sangrar. Porque no crean que por buena gente, era bien tremendo. Pero mi hermana Jessie, o sea, decía, hasta por una simple cosa, por no llegar temprano al molino, por no llegar, porque se les cayera la masa. ¿Cuánto se les cayó la masa y las tortillas cuando fueron por ellas? ¿Cuántos se quedaron en las maquinitas por ir a las tortillas? ¿Sí nos damos cuenta de lo que les estoy hablando? ¿Y fueron corregidos o no? ¿Sí? No creo que tu mamá te haya dicho: no pasa nada, hijo, siéntate a comer. Pobrecito, te fuiste a desgastar tus manitas en los videojuegos. ¿Verdad que no?
Entonces, hermanos, el castigar, disciplinar y aconsejar por la palabra de Dios, proporcionado tanto reprimidas como las palabras de aliento, es indicativo de amonestación. La instrucción proporcionada procede del Señor. Se aprende en la escuela de la experiencia cristiana y administrada por los padres, no por los maestros. Porque hoy en día le dejamos la chamba a los maestros. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que hay maestros que traen la ideología de género. Y tú, sin darte cuenta, lo estás poniendo en las manos de ellos. Tú no eres hombre, tú eres mujer. O tú no eres mujer, tú eres hombre. Y cosas que le van metiendo a nuestros hijos. Cuando la disciplina, todo comienza en casa. La disciplina cristiana es necesaria para prevenir que los hijos crezcan sin reverencia a Dios. Ejemplos: groserías enseñadas a los hijos. Te digo algo, a mí como me cae gordo ver a un papá que le aplauda, que diga una grosería. Dile a tu mamá, dile a tu mamá que esto, ja, 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 ja. Y el niño va creciendo con eso pensando que es una gracia. Enséñale tu dedo a tu primo, ahí va el otro también. Qué triste es. ¿Por qué no le dices, a ver hijo, qué dice la Biblia en tal versículo? A ver hijo, dime qué te enseñaron hoy. ¿Cuántos hacen eso? ¿Qué te enseñaron hoy en la escuelita bíblica? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Sabes por qué? Porque como dice en Isaías, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Principalmente por el padre varón. Siempre es el que festeja a su hijo, las groserías, las travesuras, todo lo que hace. ¿Sí o no? Y digo porque a mí me pasó. ¿Yo sabes qué idea tenía cuando mi hijo estaba chiquito? Yo le decía, tú dale, yo voy a responder por ti. No te dejes. Y ya está. El grande no creció así, gracias a Dios. La que sí me agarró la palabra fue la otra. Pero también por la madre, con la dirección al padre. ¿A cuántos han mandado a llamar a la escuela? Es que su hijo le dice de groserías a las niñas. Es que su hijo maltrata a las niñas. O las niñas hacen esto. Yo me acuerdo de una situación que me platicó mi suegra, que un niño agarraba a las niñas y les hacía quién sabe qué tanta cosa, que porque él veía eso, que le hacía a su mamá. Aguas con eso. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Tenemos que enseñarles conocimiento de los estándares cristianos y hábitos de controlar sus emociones. Porque hoy en día ya no vemos que se está peleando un niño con otro, ya no le decimos, ve y pídele una disculpa, rómpeles y quién sabe qué. Y ahí estamos. ¿Sí o no? Y a veces pasa entre la misma familia, entre primos, hermanos. Espero que no pase aquí. La palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera responsabilidad de un padre es familiarizar a sus hijos con la escritura. ¿Cuántos hacen esto? Si yo le pregunto a tus hijos, a ver, dime un texto de la Biblia que te haya enseñado tu papá, ¿crees que me lo van a decir? Pero si les pregunto, a ver, dime una canción que está de moda, Tito doble P, y le empiezan a cantar. ¿Sí o no? Sinceramente. Pero si les digo, ¿quién canta ese canto con el que iniciamos? No saben.
Pero bien orgullosos los papás porque dicen que conocen a Tito Doble P y hasta se los llevan al concierto cuando llega aquí a Pachuca. ¿Sí o no? La manera y los métodos que los padres pueden utilizar para enseñar la verdad de Dios necesariamente serán diferentes. Cuando el padre es fiel en su papel formativo, lo que el niño aprenda acerca de Dios permanecerá en él o ella en buen lugar a través de toda su vida, sin importar lo que hagan o donde vayan. Tú eres lo más grande para tus hijos. Si yo le pregunto a tu hijo, ¿como quién quiere ser de grande? Qué bonito se siente decir, yo quiero ser como mi papá. Pero si tú le preguntas a un niño y no dice a mi papá, no, yo quiero parecerme a mi tío porque él sí trata bien a su esposa, ¿qué sentirías? ¿Qué sentirías como padre? Sentirías gacho, ¿no? Como dicen allá afuera. Entonces, aguas con lo que haces. Aguas con lo que... Si tú has sembrado infidelidad en el corazón de tus hijos, infidelidad con tu esposa me refiero, aguas. No sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo están creciendo tus hijos? ¿Has sido un padre ejemplar? ¿O nada más un padre que provee, pero nunca estamos al pendiente de nuestros hijos? Ahora yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces como padre has ido a la escuela de tus hijos? ¡Ay, que vaya mi esposa! Lo digo porque yo lo he hecho. No crean que yo estoy diciéndolo, también va para mí, porque yo he hecho cosas que no están bien. ¿Sabes por qué hoy en día hay tanto feminismo, tanta homosexualidad? Porque los padres se han olvidado primeramente de Dios y han puesto sus corazones más en el ser humano, en los maestros, en las personas, que Dios. Qué bonito es encontrarte un maestro cristiano. ¿Cuántos tuvieron maestros cristianos? Una, ¿qué más? Dos. Yo tuve un maestro cristiano también. Hay unos que de plano ni parecen cristianos, ¿eh? Sí, se los digo sinceramente. Pero hay otros que te hablan y te dicen, mira, sabiendo que tú eres cristiano, te hablan, mira, no está bien lo que estás haciendo, corrígete. Acuérdate que la Biblia dice esto y esto y esto. Y a mí como que me caía el 20 y fue, sí es cierto que soy cristiano, porque me tenían que estar reseteando cada rato porque no entendía a veces. ¿Qué patrones les has dejado a tus hijos? Tanto hombres como mujeres, ¿qué les han enseñado a sus hijos? Acuérdate, el primer mandamiento principal de todo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es semejante, amarás ¿a quién? A tu prójimo, como a ti mismo. Y nuestro prójimo es nuestra esposa, nuestros hijos. No nada más las personas de allá afuera, también ellos. Por último, acompáñame a Primera de Corintios 16:13.
Y esto va para todos. Ponte de pie. Yo quiero, hermano varón, que en tu Biblia subrayes esto. Subrayes esto porque es algo que le tienes que enseñar a tu hijo varón. Y si traes tu celular, ponlo ahí en separadores que esté subrayado. ¿Ya lo tenemos? Subrayalo, igual hermanas o jovencitas que van a tener familia, subrayen este texto, porque esto va en contra de todo lo que está pasando ahorita, la ideología de género, todo eso. ¿Ya lo tenemos? Lo vamos a leer todos juntos, a la de 3. 1, 2, 3. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Sí sabes a qué se refiere varonilmente? ¿Sabes por qué no tenemos banderitas aquí en la iglesia? Banderistas. Porque en ese tipo de cosas suele pasar de que los niños saquen sus ademancitos. Y la Biblia dice que no entrarán en el reino de los cielos ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los amanerados. O sea, no necesariamente van a ser homosexuales, sino hay niños que son amanerados. No los juzgamos, pero yo siempre he puesto este ejemplo. La homosexualidad, la desobediencia, la deshonra a tu esposa es como un cáncer. Hay personas que tienen cáncer, pero tú no odias a esa persona, ¿sí? Aborreces la enfermedad que ella tiene, te duele lo que ella tiene, pero amas a esa persona. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como cristianos. Aborrecer lo malo, amar a esa persona, es lo que tenemos que hacer. Orar por esa persona. Portaos varonilmente, está diciendo, pórtate como hombre, como varón. Aquí no hay de que, pues no sé qué sexo soy, no. El ADN dice hombre y mujer, nada más. Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Entendamos esto, hermanos. ¿Sí? Entonces aquí no cabe de que, no, que hoy en día se ha dado también de que yo no soy hombre, yo soy perro. Ahí están los hombres portándose como perros, como gatos. Los meten en jaula, viven como perros, como animales. Eso es una blasfemia en contra de Dios. Hay hermanos que saben que sus hijos son amanerados. Ay, se va a corregir de grande, pero no meten una disciplina. Aguas con eso, hermanos. De verdad tengamos mucho cuidado porque ¿sabes qué? El enemigo anda, no nada más sobre los niños, ni anda sobre todos. Desde el momento en que tú decides seguir a Cristo, desde ese momento el enemigo, mira, se va sobre ti. Aguas con eso.